Hay días en la vida que parecen comunes, simples rutinas que pasan sin que nos demos cuenta. Pero, ¿qué harías si, de repente, todo lo que creías saber sobre tu familia se desmoronara en un solo instante? Hoy voy a contarte la historia de un día que cambió mi vida para siempre. Un día que comenzó como cualquier otro, pero terminó revelándome la verdad más dolorosa que jamás imaginé. Te prometo que lo que estás a punto de escuchar no solo te hará reflexionar, sino que te llevará a un punto donde la emoción y el asombro se entrelazan. Pero hay algo más al final, descubrirás un giro que nadie vio venir y que, tal vez, cambie para siempre la forma en que ves tus propias relaciones. Así que quédate hasta el final, porque esta es una de esas historias que no puedes dejar de escuchar. Y si sientes que esto ya te está atrapando, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para más historias reales e impactantes como esta. Ahora sí, empecemos. Todo comenzó con una pregunta que mi hijo nunca antes había hecho. Era un día normal, o al menos eso pensaba. Yo estaba en la cocina, preparando la cena como siempre, cuando él entró y me miró de una forma diferente. No era su mirada habitual, había algo en sus ojos que no podía descifrar: culpa, miedo, tristeza. Entonces, con voz baja, casi temblorosa, dijo: «Mamá, hay algo que necesito decirte». En ese momento, mi corazón se detuvo por un instante. Algo dentro de mí supo que lo que venía no sería fácil de escuchar. Y aunque no lo sabía entonces, esa confesión cambiaría para siempre nuestra relación. El vínculo que tanto me esforcé por construir desde el día en que lo sostuve por primera vez en mis brazos. Pero ¿qué podía ser tan grande, tan impactante, para que a mi propio hijo le costara tanto contármelo? Lo que él me revelaría me llevaría a cuestionarme como madre, como persona y como todo lo que creí que sabía de nuestra vida juntos. Aquí estamos, en ese momento en que la vida me dio una lección que jamás olvidaré. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que alguien cercano te estaba ocultando algo? ¿Cómo reaccionarías si esa verdad pusiera en riesgo todo lo que construiste? Si esta historia ya te tiene intrigado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias como esta. Historias que nos hacen pensar, sentir y, sobre todo, valorar los lazos que tenemos con quienes más amamos. Ahora, prepárate, porque lo que voy a contarte a continuación es solo el inicio de algo mucho más profundo. Mi vida siempre giró en torno a él. Desde que nació, fui madre y padre, amiga y guía. Lo crié sola, con esfuerzo, sacrificios y mucho amor. Cada decisión que tomaba tenía un único propósito: darle lo mejor, protegerlo, hacerlo feliz. Vivíamos en un pequeño apartamento en las afueras, nada lujoso, pero era nuestro hogar. Allí compartimos risas, momentos simples pero llenos de significado, nuestras cenas improvisadas, las películas en el sofá, los fines de semana. Y esas largas conversaciones sobre sus sueños, sus miedos, o al menos eso creía yo. Siempre pensé que conocía cada rincón de su corazón, cada secreto de su alma. Pero aquella noche, mientras lo miraba en silencio, esperando que me dijera lo que tenía que decir, me di cuenta de que había un lado de él que yo no conocía. Y quizás nunca lo conocí. Siempre me pregunté si estaba haciendo lo suficiente como madre. Ser madre soltera no es fácil. Hay días en los que sientes que todo recae sobre ti, que cada error, cada decisión equivocada pesa más de lo que puedes soportar. Había noches en las que me quedaba despierta, mirándolo dormir, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. ¿Le di suficiente amor? ¿Le enseñé lo que necesitaba para enfrentarse al mundo? ¿Sabía cuánto lo amaba? Por eso, cuando lo vi ahí parado frente a mí, con esa mirada que no podía descifrar, algo dentro de mí comenzó a romperse. ¿Cómo podía yo, que lo había amado más que a nada en este mundo, no haber notado antes que algo lo estaba atormentando? Mientras esperaba que hablara, mi mente se llenó de dudas, de miedo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Finalmente, tomó aire y dijo: «Mamá, he estado guardando esto por mucho tiempo, pero ya no puedo más». Su voz era casi un susurro, pero cada palabra pesaba como una roca en mi pecho. Sentí que el aire se volvía denso, que el tiempo se detenía, como si el universo esperara conmigo a escuchar lo que venía. «Hay algo que nunca te he contado, algo que me ha estado pesando todos estos años», continuó. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté mantenerme tranquila, fuerte para él, pero por dentro una tormenta de emociones me arrasaba. Lo que dijo después me dejó sin palabras. No fue la verdad completa, no todavía, pero fue suficiente para encender 1.000.000 de preguntas en mi cabeza. «Mamá, cometí un error, y creo que te decepcioné». ¿Decepción? Esa palabra perforó mi corazón como un cuchillo. No podía imaginar qué podría haber hecho para sentir eso. Pero lo que más me dolía era que había cargado con este peso solo, sin decirme nada, durante tanto tiempo. Aún no sabía qué había hecho. Pero ya sentía como mi mundo comenzaba a tambalearse.
Intenté mantener la calma, pero cada palabra suya solo hacía crecer mi ansiedad. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué hiciste? Mi voz salió más suave de lo que esperaba, casi como si temiera la respuesta. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerla. No es algo de ahora, mamá, es algo que pasó hace años. Hace años. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. ¿Cómo era posible que algo tan importante hubiera permanecido oculto todo este tiempo? Yo no quería que lo supieras porque tenía miedo. Miedo de lo que pensarías de mí, de cómo reaccionarías. La habitación se llenó de un silencio pesado, uno que parecía absorber todo el sonido, todo el aire. Lo observé mientras luchaba por encontrar las palabras, pero cada segundo que pasaba, sin una respuesta clara, era una tortura. ¿Qué había hecho? ¿Por qué me lo estaba diciendo ahora? Y, sobre todo, ¿por qué había sentido que no podía confiar en mí para contármelo antes? Mi mente intentaba llenar los vacíos, pero cada suposición que hacía era peor que la anterior. Y ahí estaba yo, en medio de un abismo de incertidumbre, con más preguntas que respuestas, esperando que, por fin, mi hijo reuniera el valor para revelar aquello que había estado guardando durante tanto tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la mirada y dijo algo que me dejó paralizada. Tiene que ver con papá. Papá. Una palabra que apenas se pronunciaba en nuestra casa, un fantasma en nuestras vidas que él nunca parecía extrañar y que yo había evitado mencionar para protegerlo. Sentí un nudo en el estómago porque sabía que lo que venía no sería fácil de escuchar. ¿Qué pasó con tu papá? Pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor. No sé cómo decirte esto, mamá, pero hace unos años lo busqué. Encontré cosas sobre él, cosas que nunca te conté. Mi mente comenzó a correr en todas direcciones. ¿Lo buscó? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Me esforcé por no interrumpirlo, aunque cada fibra de mi ser quería saber más, quería exigir respuestas en ese mismo instante. No fue planeado al principio, solo quería saber quién era. Pensé que tal vez entendería algo sobre mí mismo, pero luego encontré algo que no esperaba. Cada palabra suya era como una pieza de un rompecabezas incompleto, pero lo que insinuaba me estaba llevando por un camino que no quería recorrer. No sabía si estaba preparada para la verdad que estaba a punto de descubrir, pero no había vuelta atrás. La tensión en el aire era insoportable y algo en mi interior me decía que lo peor estaba por llegar. Sus manos temblaban mientras continuaba hablando. Cuando lo busqué, encontré una dirección, un lugar donde él había vivido. Pero no fui solo, mamá, no tuve el valor. Esa confesión me dejó helada. ¿No fue solo? ¿Quién lo había acompañado en una búsqueda tan delicada? Las preguntas no dejaban de surgir, pero él no me dio tiempo para hacerlas. Fui con un amigo, alguien que sabía cómo encontrar más información. Llegamos hasta allí y entonces descubrí que él no solo nos había dejado, había comenzado otra vida. Sentí un golpe en el pecho. Esa era una verdad que yo siempre temí, pero escucharla de boca de mi hijo hacía que el dolor fuera aún más profundo. ¿Qué viste? ¿Qué descubriste? Apenas pude articular las palabras. Lo vi con otra familia, con una esposa, con otros hijos. El silencio que siguió a sus palabras era ensordecedor. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo había visto al hombre que lo abandonó, al hombre que me dejó sola, construyendo un hogar sin mirar atrás, y peor aún, había visto cómo él había hecho con otros lo que nunca quiso hacer con nosotros. Pero antes de que pudiera reaccionar, su voz temblorosa me arrancó de mis pensamientos. Mamá, hay algo más, algo que no te he dicho. Mis manos estaban frías, mi respiración entrecortada. ¿Qué más podía haber? ¿Qué verdad podía ser más devastadora que la que acababa de escuchar? Sabía que la respuesta estaba por llegar y que cambiaría todo para siempre. Mi hijo cerró los ojos por un instante como si necesitara reunir todo el valor que le quedaba para decirme lo que seguía. Yo apenas podía respirar. Mamá, no solo lo vi, hablé con él. Esas palabras fueron como un relámpago en medio de mi pecho. El hombre que había desaparecido de nuestras vidas, que nunca respondió a nuestras preguntas, a nuestras necesidades, ahora había hablado con mi hijo. Y yo no tenía idea de cómo ni por qué. ¿Qué te dijo? Pregunté con la voz quebrada. No fue lo que dijo, fue lo que hizo. Mi hijo respiró hondo y continuó, mientras yo sentía que mi mundo se desmoronaba palabra por palabra. Me dijo que quería conocernos, pero que no podía, que su vida ya era complicada, y me pidió que no te lo dijera. Me pidió que lo dejara en el pasado. Mi mente se llenó de imágenes, años de sacrificios, lágrimas en silencio, noches sin dormir preguntándome si yo era suficiente, si él necesitaba más de lo que yo podía darle. Y ahí estaba, frente a mí. La respuesta que nunca busqué, el hombre que me abandonó había tenido la oportunidad de redimirse y aún así decidió dejarnos atrás otra vez. ¿Por qué guardaste esto tanto tiempo? Le pregunté, sintiendo que mi voz apenas podía salir.
Porque tenía miedo, mamá, miedo de lastimarte, de que pensaras que buscaba algo que tú no podías darme. Pero lo peor no fue eso. ¿Qué puede ser peor que esto?, murmuré, sin querer escuchar más, pero incapaz de detenerlo. Entonces dijo lo que me partió en dos. Después de hablar con él, regresé. Lo busqué otra vez hace unos meses. Y esta vez, mamá me dijo que no soy el único hijo que dejó atrás. Mi cuerpo se congeló. Sentí como si todo lo que sabía, todo lo que había construido, se desmoronara de golpe. Mi hijo, mi único hijo, había descubierto que no era único. Que no éramos la única familia que aquel hombre había dejado atrás. No sabía qué decir. Las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo se enfrenta una madre a algo así? Él estaba ahí, mirándome con esos ojos llenos de culpa, esperando una respuesta, alguna señal de que yo no me estaba rompiendo por dentro. ¿Cuántos?, pregunté finalmente, apenas capaz de pronunciarlo. No lo sé, mamá, él no quiso decírmelo. Solo insinuó que hay otros en otros lugares. Era demasiado. Mis pensamientos se desbordaban, años enteros de sacrificios, noches en vela, días en los que había hecho lo imposible por llenar ese vacío, por demostrarle que no necesitábamos a nadie más. Y ahora, todo ese esfuerzo parecía insignificante ante la magnitud de esta verdad. Pero no era solo el dolor lo que me consumía. Era también el hecho de que mi hijo había cargado con esto solo, durante años. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta de que algo tan grande lo estaba desgarrando por dentro? Lo miré y en ese momento, más allá de la confusión y el dolor, entendí una cosa: él no necesitaba respuestas, no necesitaba mi enojo, solo necesitaba a su madre. Me acerqué, lo tomé de las manos y le dije: hijo, pase lo que pase, tú siempre serás mi prioridad. No importa lo que hayamos perdido o lo que nos hayan ocultado. Aquí, en este hogar, tú eres lo más importante. Mis palabras salieron quebradas, pero fueron sinceras. Él me miró con lágrimas en los ojos y por primera vez en toda la noche vi alivio en su rostro. Sabía que la herida estaba lejos de sanar, pero, en ese momento, lo único que importaba era reconstruir el puente que casi se había roto entre nosotros. Esa noche nos quedamos hablando por horas. Entre lágrimas, confesiones y silencios compartidos, entendí que, aunque la verdad nos había golpeado con fuerza, también nos había unido de una manera inesperada. No puedo negar que duele, que todavía me cuesta procesar todo lo que salió a la luz. Pero en medio de ese dolor, descubrí algo más poderoso: nuestra relación es más fuerte de lo que pensé. Si él tuvo el valor de decirme algo tan difícil, significa que no he fallado como madre. Significa que, a pesar de todo, sabe que siempre podrá contar conmigo. Ahora entiendo que las verdades más dolorosas no solo exponen las grietas, sino que también pueden construir algo nuevo, algo más sólido. Y aunque nuestro camino no será fácil, estamos dispuestos a enfrentarlo juntos, como siempre lo hemos hecho. ¿Y tú, alguna vez enfrentaste una verdad que cambió tu vida para siempre? ¿Crees que las relaciones se pueden sanar después de algo así? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar o simplemente si te quedaste hasta aquí, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escucharla y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el próximo video.